quiero compartir con la ayuda del Señor con el tema herencia suprema. Todos tenemos una idea cuando escuchamos la palabra herencia o heredero, porque es el derecho adquirido por consanguinidad, la herencia que se llama, que es una herencia con una inminente. Él miró a su madre y miró a su hermano y le dijo: madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. El legatario recibe bienes preseñalados. El heredero sucede a título universal derechos, compromisos, deudas, todo. El heredero lo recibe todo. El legatario o el que recibe el beneficio del legado solo recibe lo que se ha señalado. El heredero lo recibe todo, lo bueno o lo malo. Nosotros tenemos varios tipos de herencia. Está la herencia biológica o genética, está la herencia sociológica, la jurídica y la espiritual. La biológica son aquellos rasgos físicos o de carácter que nosotros recibimos de nuestros ancestros, de nuestros pasados, de nuestros abuelos, y que a veces nos parecemos sin querer parecernos. Nos parecemos porque traemos con nosotros esa herencia y le llamamos herencia biológica. Está la herencia sociológica o cultura, que son circunstancias o patrones conductuales que influyen en un momento histórico procedente de otro anterior, y ahí entra la política, la religión y las costumbres. A veces actuamos porque ya otro actuó antes. A veces tenemos un comportamiento porque fue una marca que nos dejaron quienes estuvieron antes de nosotros. Y a eso le llamamos la herencia sociológica, la cultura, la música, el arte, la forma, hasta la forma de adorar. Ustedes notarán cómo hay hermanos que alaban a Dios con más gozo que otros. Cuando el Evangelio llegó a la República Dominicana y que entró por los lados de Samaná y de San Pedro, fue traído por gente de sangre caliente, los cocolos, llamados cocolos, que venían de las islas, o africanos también. Y esa gente cantaba con gozo y era muy expresiva. Y así mismo cantaban y adoraban al Señor con el mismo fuego que era su cultura. O sea, son herencias sociológicas. Pero a veces tenemos un comportamiento. Hay un himno que ustedes conocen que dice que si este pueblo fuere 1000 veces esclavos, otras tantas ser libre sabrá. El himnólogo se está refiriendo a un pueblo que no se deja pisar. Se está refiriendo a un pueblo que no es que es agresivo, sino que reclama sus derechos y que reclama su dignidad y que sabe cómo le entra el agua al coco. Eso es herencia cultural, sociológica de nuestros ancestros, que supieron poner el nombre donde correspondía. Pero dejemos la sociología tranquila. Hay una herencia jurídica o legal, donde nosotros recibimos bienes, derechos, deberes, compromisos, que no perimen con la muerte. Porque cuando el sujeto muere, los bienes no se mueren.
las propiedades no mueren. Entonces los que quedan vivos van a heredar por consanguinidad, van a heredar esos bienes que ha dejado la persona fallecida. Esos son herencias pasajeras, temporales, mundanas, terrenales. Pero hay una herencia que es donde queremos hacer nuestro énfasis. La herencia espiritual. La herencia espiritual la vemos desde dos aspectos. Dos aspectos de la herencia espiritual. La primera parte es la parte intelectual. Es espiritual porque es intangible, es abstracta, pero es real. Entonces tenemos que hablar de la herencia intelectual, que son los rasgos ideológicos o científicos del maestro. Son hijos engendrados espiritualmente por la influencia y que son beneficiarios de bienes y de valores incuantificables. ¿Quién no recuerda alguno de sus maestros o varios de sus maestros en la escuela primaria o secundaria o intermedia o la universidad? Siempre hay maestros que marcan por su capacidad, por su versatilidad, por su carácter, y nos marcan, y de alguna manera es probable que nosotros repitamos. Fíjese que cuando hay un cantante, un artista, un político que trasciende de manera extraordinaria, hay una cantidad de seguidores que se parecen a él. Usted recuerda varios de los íconos de la política dominicana y usted va a detectar que hay una cantidad de políticos que vinieron después que se parecen a ellos hablando, porque de alguna manera influyó tanto que moldearon nuestro sistema. Entonces esas son herencias de carácter intelectual. Por ejemplo, podemos recordar, de acuerdo a los libros de filosofía y letra, el caso de Sócrates, el padre, automáticamente el padre de la filosofía, pero que era analfabeto, no sabía escribir. ¿Y quién escribió por él? Sus discípulos, Platón y Aristóteles, escribieron por él. ¿Por qué? Porque asimilaron las enseñanzas, y a eso le llamamos herencia intelectual. Y la segunda, que es la más importante, es la herencia espiritual del perfil bíblico. Bienes inmateriales de trascendencia eterna que se reciben en el alma. Quiero hablar ahora de una herencia que nos trae unos bienes que no son materiales, que no son terrenales, que no son perecederos, que son de carácter trascendental y eterno. Esos bienes inmateriales que recibimos en el espíritu no los podemos recibir en el cuerpo, ni en el área material. Tenemos que recibirlo en el alma, porque el alma es el asiento, es la dimensión que le toca para poder recibir esos bienes y esos beneficios. Por eso quiero tocar algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, hay un acto de gratitud en el Salmo 16:6. Dice el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. El salmista está hablando, es una metáfora. Cuando habla de cuerdas, está hablando de un terreno, de un espacio, de hectáreas o tareas de tierra. Tantas cuerdas de tierra. Entonces dice, mi propiedad, mi herencia terrena, o para yo trabajar,
mi herencia para trabajar, me cayeron en lugares deleitosos, buenos, agradables. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. No siempre podemos decir eso. No todo el mundo puede decir que las cuerdas le cayeron en lugar deleitoso. Hay quienes han heredado problemas. Hay quienes han heredado maldiciones. Hay quienes han heredado deudas. Hay quienes han heredado malos comportamientos. Hay quienes han heredado cosas detestables. Pero este caso es diferente. Las cuerdas me cayeron en lugar bueno y la heredad es hermosa. Tratemos nosotros de que las cuerdas de los que nos vienen atrás le caigan en lugares deleitosos para que sea hermosa su heredad. En segundo lugar, está la herencia supranatural. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, esto dice el apóstol Pablo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que Dios tiene una herencia. Dios tiene algo asignado a nosotros, pero no es para el disfrute de la carne. No son bienes materiales que se puedan mercadear. No son bienes terrenales y pasajeros. Son bienes de otro tipo. Y dice Pablo, con conocimiento amplio de causa, la carne y la sangre, o sea, este cuerpo, esta carne, esta sangre, no pueden heredar, jamás podrán heredar el reino de Dios. Por eso dice la Biblia, buscad el reino de Dios y su justicia. El que está buscando la herencia espiritual para asimilarla materialmente está equivocado. Esta carne no resiste. Y aunque la recibiera, no la puede manejar. No puede heredar el reino de Dios, esta carne, por muchísimas razones. Una de ellas es porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. Una carne que se deteriora, un cuerpo que no resiste el tiempo, un cuerpo que se muere con cualquier cosa, no puede heredar una bendición tan grande que Dios no la va a poner en un estuche de barro. Entonces tenemos que recibirla en un espacio donde no hay muerte, como es el caso del alma. Y en tercer lugar, en 1 Pedro 3:9, hay un llamado especial. No devuelva mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Nosotros no podemos perder nuestro tiempo en bagatelas. Por eso cuando el diablo utiliza sus instrumentos para denostar, para agredir, para empañar, para ensuciar la imagen de un siervo de Dios, ¿cuál es la respuesta recomendada? Guarda silencio ante Jehová. El diablo que se estralle contra la pared. Nosotros no podemos maldecir a nadie. Fuimos llamados para heredar bendición. Usted puede echar el saco de maldición que le dé la gana contra mí, pero a mí no me llega ese demonio. Mientras me tiran maldición, recibimos bendición. Porque no fuimos hechos para ser malditos.
Fuimos hechos para ser benditos, llamados a heredar bendición. Todo el que le sirve a Cristo, todo el que ha tenido un conocimiento cercano a Jesucristo, ha sido llamado para recibir bendición. Y por eso deje que Satanás no lo inquiete. Satanás ataca. ¿Por qué ataca? Porque él sabe que esa persona tiene algo que él no tiene. Y está envidioso, está molesto. Pero cuando Satanás ataca, eso es como echarle gasolina al fuego. El Espíritu Santo entonces actúa más a favor de sus hijos. Pero hay creyentes que a veces se ponen a devolverle al diablo la pelota. Eso es peligroso. Deje que el Señor le conteste. Deje que el Señor resuelva, porque Él sabe cómo hacerlo. Aquí hay un ejemplo bíblico que muchos deben conocer. Se trata de una herencia y un legado. En primer libro de Reyes 2, 1 al 7. En este caso, es de padre a hijo. De padre a hijo. David dejó a Salomón promesas y le recomendó estricta obediencia a los estatutos de Dios. Pero le recomendó también mano dura para los malos. Salomón recibió su herencia jurídica como todos los hijos de David, su herencia legal, pero no se quedó ahí. Además, Salomón recibe una herencia espiritual acompañada de un compromiso. ¿Cuál fue? Continuar los pasos de su padre para gobernar a su pueblo. Y esto lo confirmó el mismo Jehová. Veamos lo que dice en primer libro de Reyes. Aquí hay un énfasis de carácter espiritual. Dice, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Hay muchas cosas ahí. Lo primero que era, David era un monarca. El monarca era ley, batuta y constitución. El dueño de la vida de su nación. Nadie se metía con él. Tenía toda la autoridad para hacer lo que le diera la gana. Muchos monarcas creyeron que no iban a morir. Están ahí los faraones de Egipto que mandaron a hacer las pirámides para llevarlo con sus tesoros para la nueva vida, porque ellos no morían. David sabía que iba a morir. Hay gente que el orgullo humano lo lleva a creerse inmortales. Hay militares, hay políticos, hay ricos, hay industriales, hay comerciantes que creen que a ellos no le va a tocar. ¿Y por qué lo decimos? Por su vida. Son gente que viven como que no van a morir. Son gente que no le pasa por su cabeza que el tiempo aquí en esta tierra es limitado. 89 años y está estudiando una carrera en la universidad. Mandó a hacer una quinta, una mansión en tal lugar y compró una isla en el Pacífico. ¿Cuántos años se coge hacer, preparar todo eso? 5, y tú tienes 89. Es que no piensan. David, que era un general de generales, que era un rey, que era un verdadero militar, que todo el mundo lo respetaba y le tenía miedo, sabía que iba a morir. ¿Por qué? Todo hombre consciente, toda persona inteligente sabe que va a morir. Y no solo que sabe que va a morir, se prepara. Se prepara. Porque tiene que saber que quiera o no quiera, se va
Y no se va cuando Él lo disponga. Se va cuando el que está arriba disponga que se va. Entonces David sabía que iba a morir. Y llama a su hijo. Ven acá, Salomón. Y se lo dijo a Salomón. A los hijos le aflige cuando los padres le dicen esto. Los hijos no quieren que los papás le digan, me voy a morir. Pero era verdad. Y según el calendario, los viejos se van primero, aunque aparecen accidentes. Le dice David a Salomón, hijo mío, yo sigo el camino de todos. Aleluya. Amigos y hermanos, David está diciendo, yo soy un hombre como todos. Soy mortal. Soy enfermable. Me puede dar una cosa y morirme. Pero además ya mi edad me recomienda que tome medidas. Porque mis días se acercan. Yo voy a seguir el camino de todos en la tierra. O sea, no está sacando a nadie. Yo me voy a morir, pero los demás también, los generales se van a morir. Los jefes se van a morir. Los otros reyes se van a morir. Nos vamos a morir todos. Yo también me voy a morir. Ahora, ¿qué te digo? Dos cosas. Esfuérzate y sé hombre. ¿Qué es un hombre? Hombre no es el que es masculino. Eso es macho. Padrote. El que engendra es padrote. David sabía que él era varón. Entonces, ¿por qué le dice dos cosas? O sea, para ser hombre hay que esforzarse. Todo el que nace varón no es hombre. A veces son veletas. A veces son títeres. David, que era un hombre, le dice a su hijo, lo único que te pido, lo primero que te pido es que seas hombre. Cuando David dice que sea hombre, está diciendo que sea valiente, que sea serio, que sea responsable, que cumpla sus deberes, que no le coja miedo a la vida. Para uno enfrentar la vida, para uno enfrentar los desafíos de este mundo pasajero, no puede ser una mujer en un cuerpo de hombre. Tiene que ser un hombre en cuerpo de hombre. Mucho cuidado, Salomón. Para ser hombre hay que esforzarse. Hay muchachos que se crían en una familia muy buena, con un papá muy responsable. Y ese papá no lo deja que él haga nada y se cría blandito, decía mi abuelo. Mi abuelo decía, se criaron blandito. Cuando uno se iba, lo mandaban a hacer algo y se tardaba mucho como muchacho al fin, mirando vitrina o algo. Yo recuerdo que tenía como 6 años y me mandaron a la esquina, a la pulpería a comprar un disparate y yo me quedé mirando algo. Y él salió a buscarme. Y con un palito que él tenía, muy fuertecito, me dio en la cabeza. Y me dijo, estás perdiendo el tiempo. O sea, hombre es aquel que cumple su deber, que cumple su rol. Y lamentablemente para los hombres, Dios nos asignó lo peor a nosotros. El trabajo más fuerte es de nosotros. El mundo lo tenemos en las manos nosotros. ¿Por qué el mundo está fracasando? Porque los hombres que aparecen ahora, la mayoría son sinvergüenza, irresponsables. Entonces David le dice a Salomón, tiene que hacer un esfuerzo, porque sabe lo que yo entiendo. Ojalá esté equivocado, pero yo entiendo que para el concepto de David, un hombre vago no es hombre.
Los vagos no son hombres. El hombre es aquel que trabaja, produce, genera, se la ingenia para resolver problemas. Oiga, hombre no es muchacho. Hombre no es muchacho. Hombre no es mujer. Hombre es hombre. Yo creo que eso es lo que más falta hace en las iglesias y en la sociedad. Estamos escasos de hombres. Sigue diciendo David a Salomón, después que sea hombre, porque si no eres hombre no puedes hacer esto. Versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Para guardar los estatutos de Jehová hay que ser hombre. Hay hombres que creen que ser hombre es beberse una caja de cerveza. Eso es ser muñeco. Muñeco de las licoreras. Títere de las licoreras. Hombre es aquel que se para frente al vicio, frente a las drogas, frente al tabaco, frente a la parranda y le dice: no voy a malgastar mi dinero ni voy a malgastar mi fuerza. Yo soy un hombre que tomo mis decisiones. Entonces, para obedecer a Dios hay que ser hombre, porque los que no son hombres se dejan llevar de la corriente. Ah, no, porque los muchachos se van a burlar de mí. Ay, que mis amigos se van a burlar de mí porque yo no fui con ellos a parrandear el fin de semana. Bueno, si ellos se burlan de ti, tú sabes lo que tú tienes que hacer: burlarte tú de ellos y ya están en empate. Cuando ellos vengan borrachos el lunes a trabajar, tú te ríes de ellos. Dice: tú ves, yo estoy sobrio y tú estás blandito. Tú estás vuelto un guiñapo. Entonces, ¿cuál es el hombre de los dos? Hombre es el que le dice que no a los vicios y le dice que sí a los valores. Hombre es aquel que atiende a su familia. Hombre es aquel que sabe cuántos hijos tiene, dónde están y qué comen. Entonces, para guardar los mandatos de Jehová hay que ser hombre. Para andar en los caminos de Dios hay que ser hombre. Para observar sus estatutos hay que ser hombre. Para guardar lo que escribió Moisés. ¿Y qué iba a conseguir con eso? Dice el versículo 4. Para que Jehová confirme la palabra que me habló. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea, Dios condiciona la herencia. Dios condiciona la bendición. Dios dijo que te va a bendecir, pero tú tienes que honrarlo a Él. Sigue diciendo David a su hijo Salomón, porque le da una receta de orden y de autoridad. Primer libro de Reyes 2:5 al 7. Oiga bien esta palabra. Le dice el general David a su hijo Salomón, que va a quedar en su lugar: Salomón, tú sabes lo que me hizo Joab, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. No dejará descender sus canas al sepulcro en paz. Mas con los hijos de Barzillai harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa. ¿Quién era Joab? Joab era el jefe del ejército del gobierno de David. Y se le fue la mano. Hizo cosas que no debía hacer en contra del mandato de David, porque así pasa muchas veces. A veces el jefe da una orden y el subalterno hace lo que le da la gana. Y después le echan la culpa al jefe.
Entonces David le dice a Salomón: tú conoces a Joab, tú sabes lo que hizo, tú sabes cómo desobedeció mis reglas. ¿Qué yo entiendo aquí? Hermano, está muy de moda ahora, pero esto es viejo. David le puso límite a la impunidad. Joab la hizo, Joab la va a pagar. No importa que Joab haya sido el secretario de Estado del ejército o de defensa de mi gobierno. Joab la hizo, Joab la va a pagar. Él no le dijo que lo mate. Él le dijo: no permitas descender sus canas al sepulcro en paz. Yo no sé si usted entiende lo mismo que yo, pero yo entiendo ahí: cero impunidad. Joab se portó mal, cóbrasela. Aplícale las consecuencias de su conducta. Dile a Joab que el poder no le da autoridad para que haga lo malo. Que el poder que él tenía era para cumplir y hacer cumplir las leyes, no para violarlas. Entonces David estaba en contra de la impunidad. Entonces dice el versículo 7 que había una familia de la cual debes tener misericordia y convidarlos a tu mesa. O sea que una van de cal y otra van de arena, ¿verdad? Entonces aplícale la grúa y a esto bendícelo porque se portaron bien y no han sido recompensados. Ese Salomón, por una gran parte de su gobierno, de su mandato, lo hizo bien. Hizo templo a Jehová, dio ejemplo a la nación de un comportamiento de obediencia, hizo un templo y lo inauguró. La Biblia tiene la historia que no vamos a repetir. Cuántas cosas hizo Salomón en segundo libro de Crónicas 7 para inaugurar ese primer templo. En esa inauguración apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he elegido este lugar para mí. ¿Qué está diciendo? Tu trabajo hasta ahora ha sido bueno, ha sido aprobado. Yo he elegido lo que hiciste para yo habitar. Entonces eso fue un voto de confianza a Salomón, que hasta ese momento lo había hecho bien. Pero dice el versículo 13, una condición. Porque yo esté bien ahora no quiere decir que si me equivoco mañana, Dios no me va a castigar. El que la hace la paga. Dice el versículo 13. Dice Dios a Salomón, después que le dice que he elegido este lugar para glorificarme, le dice: si yo cierro los cielos para que no llueva, y si mando a la langosta que consuma, o si envío pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humilla, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En pocas palabras, si yo maldigo al pueblo, porque una condena de sequía es una cosa terrible. 5, 6, 10 años sin llover, se acaba un pueblo. Si yo cierro los cielos para que no llueva, es una maldición. Si yo mando plaga sobre la agricultura y sobre el ganado y pestilencia al pueblo, eso es una maldición. Si yo castigo a este pueblo por su pecado, por su desvío, ¿qué puede pasar? Que languidezca. O si ese pueblo se humilla, si ese pueblo reconoce su pecado, si ese pueblo reconoce su desvarío, su desobediencia y se humilla,
yo oiré desde los cielos. ¿Qué es humillarse? Número 1, reconocer que lo hicimos mal. Número 2, buscar ayuda a Dios. Hay mucha gente que no quiere buscar la ayuda de Dios. Hay mucha gente que no quiere reconocer que está mal. Hay mucha gente que no quiere arrepentirse. Hay mucha gente que tiene el tornillo que ya no le quedan rosca afuera y todavía está con su orgullo y con su soberbia, no queriendo humillarse ante Dios. Dios tiene que pisarlo y cortarle el oxígeno para que entonces se humille. Entonces Dios ha prometido bendición condicionada. Esa es la herencia de Dios. ¿Cuál es la condición que Dios pone? Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hiciere las cosas que yo te he mandado, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre. Y eso que le dijo Dios a Salomón, nos lo dice a nosotros. Si yo camino delante de Dios como anduvo David, ¿fue perfecto David? Jamás. Pero David, cuando pecó ante un simple profeta, admite su pecado, reconoce su error, se humilla y pide perdón. Hay mucha gente que no entra en eso. Se la busca de cualquier manera para no admitir que cometió el error. Entonces, si yo me arrepiento, si yo me convierto, entonces Dios me bendice. Hay mucha gente dando pena porque no han querido entender que son malos, que son pecadores y que necesitan el favor de Dios. ¿Cuál será nuestro futuro? Estamos hablando de una herencia suprema. ¿Cuál será la herencia de las generaciones que vienen detrás de nosotros? ¿Qué van a encontrar los que están subiendo ahora? Los niños que tienen 3, 4, 5, 6, 10 años. De este mundo que nosotros privamos, que es lo mejor. El mundo más civilizado. Cada civilización transfiere sus valores y sus vicios, sus éxitos y sus fracasos a las generaciones que vienen detrás. Nosotros somos parte de lo que fueron nuestros ancestros, a veces una copia desmejorada. Entonces los griegos transmitieron a los romanos y a otros pueblos su cultura, su sabiduría, sus nombres, su religión, sus dioses, etc. Los romanos siguieron haciéndolo con los demás. Las escuelas del pensamiento transmiten también. La escolástica al Renacimiento. Cada quien va transmitiendo a la posteridad. La modernidad transmite a la posmodernidad la duda metódica de Descartes, o también la autosuficiencia del Übermann o superhombre de Nietzsche y la soberbia de la filosofía de Heidegger. Ambos creyeron que no necesitaban a Dios. ¿Por qué no hay nada mejor que algo? Y dijo uno de ellos, Dios ha muerto. Y dice que en una ocasión en un mercado de París salió con un foco al mediodía. Y no estoy hablando de Aladino. Salió con un foco, Nietzsche, buscando a Dios. Y cuando le preguntaron que qué buscaba, él dijo, estoy buscando a Dios y no lo encuentro. Parece que lo mataron. Ustedes lo han matado. Entonces, como sustitución de esa, o como reemplazo a esa carencia, a ese hueco por falta de Dios, está el hombre. El hombre que viene a sustituir a Dios, y viene la soberbia y la arrogancia de todos hombres, de todos esos filósofos que nos la transmitieron a nosotros, y hay un paquete de ignorantes diciendo que Dios no existe. Que lo que existe fue un cataclismo, que lo que existe fue un Big Bang.
cualquier cosa que existiera antes, ¿quién la hizo? Es mucho más difícil explicar el mundo sin Dios que explicar el mundo con Dios. Y es más difícil de explicarlo y mucho más difícil de creerlo. Entonces, la autosuficiencia de esos hombres nos ha destruido. Porque no es verdad que hemos resuelto nuestros problemas. Tenemos más problemas. Creemos que somos dioses independientes, capaces, porque como Dios ha muerto, nosotros somos los sustitutos. Cuando hablamos de suprema herencia, supremo es lo máximo, supremo es lo superior, supremo es lo que ya no da más, lo inigualable, la posición mejor valorada. Entonces, cuando yo llego a lo supremo, estoy hablando de mi herencia. ¿Qué dejaremos nosotros como padres? ¿Aspiramos a lo supremo o a lo mediocre? Todos los que tienen hijos, le invito a que por 5 segundos piense, ¿qué voy a dejar a mis hijos? Todos los padres responsables piensan, trabajar, ahorrar para dejarle a los hijos. ¿No ha pensado usted en qué va a dejar a sus hijos? Pero además de esa herencia material, de esa casa o de esa finca, ¿no ha pensado usted que usted tiene que modelar para sus hijos? ¿Cree usted que el hijo de un borracho va a ser un hombre sobrio? ¿Cree usted que el hijo de un hombre que maltrata a su esposa no va a repetir la misma película? Entonces, ¿qué pensamos dejarle a nuestros hijos? Dios tiene algo mejor. Hay una herencia suprema. Esa herencia es la que yo quiero que nos llevemos. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro adorado mundo? Número 1, tecnología. La tecnología robótica y la inteligencia artificial están sustituyendo a la gente. La gente le ha hecho un altar a la inteligencia artificial porque es producto de su intelecto. La gente tiene ahora corazón de acero y alma sin sentimiento. Parece que le han castrado el cerebro y la mayoría ha dejado de pensar. Usted le dice a alguien, ¿cuánto cuesta eso? 9 pesos. Yo quiero 9. ¿Cuánto es? Y va a buscar la computadora o va a buscar la calculadora porque no sabe calcular cuántos son 9 por 9, 5 por 5, 4 por 4, 3 por 4. Porque ya han dejado de pensar. Ahora el robot es el que está pensando. Ahora, ese robot no tiene alma. Esa gente no tiene alma, no tiene corazón, no tiene sentimientos. No ama, no aborrece, no odia, no nada. No siente simplemente. ¿Qué vamos a dejar a nuestra posteridad? Tecnología. Crímenes. Crímenes inconfesos, como el aborto, la eutanasia. Se está dando un fenómeno en esta generación. Usted sabe que esta generación aborrece a los niños antes de nacer y desprecia a los viejos porque ya no sirven. Al niño lo matan en el vientre y al viejo le ponen una inyección para que muera. Eso es lo que se llama una generación sin conciencia. Y de esta generación vendrán otras peores. Crímenes inconfesos. No hay mayor cementerio que el propio vientre de una mujer, donde niños inocentes, inconscientes, pierden la vida antes de nacer. Por eso nunca podremos estar de acuerdo con el aborto en ninguna de sus manifestaciones. Nunca jamás podremos dar el derecho de matar a nadie. Y esto no quiere decir
que estemos en contra del ejercicio libre de la medicina. Pero es que es un abuso lo que se está cometiendo. Destrucción de valores, anulación de identidades. Estamos en la era del trans y del progres. Usted me ve aquí, pero si a mí me da la gana salir diciendo que soy mujer, ya yo soy mujer. Porque no es lo que usted ve, es lo que yo tenga aquí. En mi tiempo, ese tipo de gente que salía con esos disparates, lo llevaban a un lugar que hay en el 28 de la autopista Duarte. El hospital psiquiátrico, mejor conocido como el manicomio. ¿Cómo que tú no eres varón, que tú eres hembra en un cuerpo de varón? Ah, pero esos son los trans. Los que han dejado de ser lo que son, porque están de tránsito. Hay uno que dijo que no, que él era una paloma. Y el otro que tenía un poquito más de juicio, le dice, pues si eres una paloma, sal volando. Dice, no, porque estoy en transición. Es el tiempo de los trans y los progres, y el que no crea eso está obsoleto. Estamos trabajando o están trabajando para la eliminación de la especie, porque no quieren que haya hombres ni mujeres, sino cuerpos que piensan, cuerpos pensantes. Porque usted ve un sujeto en uno de esos países disque civilizados y usted no le puede llamar mujer ni hombre, sino lo que él quiera decir que es. Entonces mejor usted le llama un cuerpo que habla, un cuerpo que piensa, un cuerpo que camina. Porque se está eliminando la especie. Se ha destruido el amor de madre, el más perfecto de los amores. Esa es la herencia que se está sembrando para el futuro. Una generación que no ame a su mamá, porque de casualidad lo dio a luz, pero no lo crió. Lo criaron en la guardería, el televisor y la pantalla. La madre ya no da seno, porque le hace daño a su figura esbelta. La madre no puede darle seno porque se desfigura. Se acabó con el amor de madre, con la responsabilidad de madre. Y eso se va transmitiendo de generación a generación. Esa es una herencia catastrófica, una herencia maligna que se está transmitiendo a la posteridad. La proliferación del engaño, traiciones, feminicidio, depresión, frustración, que son producto de todos esos engaños que la gente está viviendo. Donde se acabaron las emociones, las lágrimas, el placer, el amor, la devoción, la esperanza, la fe. Nadie quiere creer en nadie y todo el mundo duda del otro. Hoy, ¿qué generación es la que viene? Una generación de animales, una generación de robots. Pero eso es lo que la gente está sembrando. Hay una herencia política también. Decían los griegos que la política es el arte de gobernar y de dirigir a los pueblos y a la gente. Pero cada vez surgen más denuncias de escándalos de corrupción. Y hemos descubierto, por lo que la prensa informa, maquillada o no, porque a veces no se puede creer todo lo que dice la prensa, porque a veces se responde a intereses particulares y uno tiene que coger la cosa con pinza. Todos estamos sujetos a debilidades. Entonces, cada vez que surge una denuncia de un escándalo de corrupción, nosotros podemos hurgar un poquito y entender que detrás de esa corrupción hay unas mafias organizadas para el latrocinio, mafias organizadas para el robo en alto rango. Esas mafias están enquistadas en las diferentes estructuras de poder o convocación de poder. Quiero decir que esas mafias que sirven de intermediario, no se dejan ver, pero el combustible no puede llegar de manera directa a la ciudadanía porque hay una mafia en el medio.
La electricidad no puede llegar de manera directa a la ciudadanía porque hay alguien en el medio que tiene que cobrar unas comisiones. Y ese lo sube y lo baja cada vez que le da la gana. Entonces nosotros le echamos la culpa al comerciante, pero el que está en el medio, que cobra su comisión, ese no se ve. Esas son mafias organizadas y están en todas partes. Donde quiera que hay estructura de poder, entiéndase gobierno o partido político. Porque hay mafias que están en la oposición y mafias que están en el gobierno. Pero la mafia no tiene bandería. La mafia no le importa el color del partido. A la mafia le interesa su dinero. Porque estas estructuras de poder han sido infiltradas o asaltadas por malhechores, movidos por la ambición materialista, ilimitada, insaciable, que muchas veces es independiente o se hace a la espalda de quienes gobiernan. Esto nos indica a nosotros, esto es un indicativo de que alguien no ha tenido el suficiente cuidado, la suficiente delicadeza, la ética de examinar a quién pone en cada sitio. Y ha puesto gente que no deben ser seleccionadas para defender cargos públicos, porque todo el que lo conoce sabe cuál es su trayectoria, pero lo han puesto, porque a veces son favores políticos, que también lo entendemos, pero no lo aceptamos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué esto pasa? Nuestra convicción personal es la siguiente. Pienso que la mayoría de la gente somos serios y honestos, pero hemos sido cobardes. Serios y honestos, pero hemos sido al mismo tiempo cobardes. ¿Cobarde por qué? Pues por temor a un empujón le hemos dejado la cancha a los perversos para que jueguen a sus anchas, y lo están haciendo. Creemos que esto debe cambiar. Creemos que la gente de principio tiene que decir presente. Proponemos hoy, 1 de enero del año 2019, número 1, que los hombres y mujeres de bien despertemos del letargo en que nos han sumido y apoyemos a la gente que vale la pena, la gente que trabaja por el bien del país, y tengamos oídos sordos a la disidencia de los calumniadores. Que surjan equipos sanos que aporten para un futuro saludable de nuestra patria. Que reclamemos nuestra herencia suprema como nación. Esta herencia que está plasmada en nuestros símbolos patrios. Amigos, hermanos, políticos, militares y civiles, fuimos fundados por gente de fe, gente que tenía el cristianismo como principio básico de vida. Dios, patria, libertad, República Dominicana. Respetemos la memoria de Duarte, María Trinidad Sánchez y los padres de nuestra nacionalidad. ¿Qué estamos haciendo como iglesia, como sociedad o como familia? Una herencia suprema es la que tenemos en Romanos 8:16. La experiencia de un apóstol que trasciende tiempo, espacio y materialidad. Contiene consejos que deberíamos asumir. Hay un compromiso confiable. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una conciencia que maneja el Espíritu Santo. Y yo sé que si hago lo correcto, si obedezco a Dios, si me arrepiento de mi maldad, soy hijo de Dios.
El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cuál, hermano, amigo, cuál es el resultado de ser hijo de Dios? Y si hijos, versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Heredero de Dios, coheredero con Cristo, si padecemos. Porque hay quienes tienen miedo de que los indiquen como cristianos, porque para muchos eso es subestimación. Para nosotros es un privilegio servir y conocer a Cristo. Y dice el versículo 18, porque así como hay un compromiso confiable, que si yo le sirvo a Dios, soy hijo de Dios, y que el resultado de ese compromiso es que somos herederos de Dios en Cristo Jesús. Hay una supremacía de esta herencia. Esto no es una herencia cualquiera. Esto no es un trono. Esto no es un espacio político. Esto no es una quinta. Esto no es una fortuna en el banco tal. No. Dice el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que entre nosotros ha de ser manifestada. Lo que yo dejo de conseguir aquí por causa de mi integridad, por causa de mi honestidad, por no querer corromperme, será sustituido por algo infinitamente superior. Una verdadera herencia suprema. Esa herencia suprema va acompañada de lo siguiente. Una herencia como, y eso yo quisiera para nuestro país, una herencia de una sociedad con menos chisme, con menos difamación, con menos injuria, con menos calumnia, que la industria sin chimenea de la calumnia se reduzca hasta el mínimo, para que la gente no viva de hablar del otro. Queremos como herencia suprema una sociedad con menos cosas dañinas, combatir la corrupción moral y administrativa a todos los niveles, combatir la incompetencia judicial y la impunidad que hoy nos maltrata y nos estruja en la cara con grandes criminales sueltos y muchos inocentes presos. Queremos una sociedad con autoridad, donde el cumplimiento de las leyes adjetivas sea una verdadera realidad. Y nosotros todos podemos ser parte de esta herencia suprema y eterna. Y esta gran herencia la dijo Cristo aquí en el capítulo 10 del libro de Marcos, versículo 29, cuando dice la palabra: respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, oiga bien, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijo, tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿De qué herencia estamos hablando? De una herencia suprema que trasciende los niveles materiales. Una herencia que no hay diablo que la pueda empañar. No hay demonio que me la pueda quitar, porque nosotros vamos a recibirla del otro lado cuando nos vayamos con Cristo. Un aplauso al Señor.
herencia suprema. Es el mensaje que Dios nos ha dado para hoy, 1 de enero del año 2019. ¿Ha pensado usted en cuál será su herencia? Le voy a pedir 5 minutos para que oremos. Le voy a decir a los amigos que están con nosotros y aquellos que están por radio, televisión o internet. ¿Pensó usted en lo que hemos predicado? ¿Está usted correcto? ¿Cree usted que es la verdad? ¿Está usted bien delante de Dios? ¿Cree que hay algo que arreglar en su vida? ¿Merece usted estar en la presencia de Dios ahora? Si la muerte llega o Cristo viene, ¿está usted listo para irse con el Señor? Entonces, si no está listo, si hay algún defecto que usted quiera resolver, le voy a invitar a que cierre sus ojos. Y usted va a orar conmigo. Vamos a pedirle a Dios perdón. Vamos a humillarnos. Vamos a pedir misericordia de Dios. Y Dios lo va a hacer. Cierre sus ojos, amigo, y repita conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, he oído tu palabra. He oído tu voz. Me he retratado a mí mismo. He descubierto que estoy mal y que si sigo por este camino, la herencia que me toca es del infierno. Para conseguir la herencia suprema que tú tienes para tus hijos, necesito hacer cambios. Quiero hacer cambios. Quiero cambiar mi vida. Perdóname. He pecado contra ti. He sido débil. He sido tambaleante. No he tenido carácter. Perdóname. Necesito dejar el vicio. Necesito dejar la maldad. Necesito dejar de mentir. Necesito amar a mi familia. Ayúdame y perdóname. Entrego mi vida a Cristo. Entrego mi corazón. Acepto a Jesucristo como Salvador de mi alma. Lávame con tu sangre derramada en la cruz y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy las gracias, Señor, y ayúdame a permanecer hasta que tú vuelvas. Amén.